En tu hogar, TD4, Televisión. Tardes a nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde, tanto de la zona como de cualquier otro lugar. Les damos la bienvenida a este su programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como siempre, quiero ofrecer los cursos gratuitos de Emaús. Estos cursos que realmente son muy buenos, muy importantes, sin ningún compromiso, sin ningún tipo de sectarismo, sino solamente doctrinales, porque lo único que pretendemos y que nos interesa es que usted conozca mejor la palabra de Dios. Este Instituto Emaús está a través del mundo y es un privilegio realmente tenerlo acá en nuestra zona. Usted puede pedir estos cursos y puede estudiarlos en su tiempo libre, en su rato que tiene disponible de descanso, sin ningún apuro. Estudia el curso, luego contesta las preguntas que vienen en el centro de este curso, que es un cuestionario, y devuelve el cuestionario para revisarlo y el material le va quedando a usted. Son varios los cursos que hay editados al español. En este caso yo le estoy mostrando lo que es el siervo de Dios, los cursos más básicos, por lo que se comienza y luego se va ahondando en otros temas más profundos en la palabra de Dios. Así yo le animo para que usted estudie, porque el conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos ayuda a entender mejor a Dios, el plan de salvación y saber lo que es realmente el Evangelio. Así, amigos, sin acepción de persona, el que quiera estudiar, para el que quiera estudiar, están disponibles estos cursos. Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Así vamos a leer en el capítulo 1, una vez más. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo
a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí. Vamos a leer hasta ese versículo de momento en la palabra de Dios. Vamos a tomar un momento para orar. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad que me concedes de anunciar tu palabra, de anunciar el Evangelio a aquellas personas que están todavía sin Dios y sin salvación en este mundo, y también a aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero que todavía no tienen la salvación de sus almas, que todavía no han entendido que el Evangelio anuncia el perdón de pecados y la vida eterna en forma gratuita y en el tiempo presente.
Quiero pedir, Padre Celestial, que a través de la lectura de tu palabra, la gente, las personas que están en esa condición, puedan entender el mensaje de salvación y venir a Cristo para que Él les conceda, para que Él les dé vida eterna, para que pasen de muerte a vida, que puedan confiar en la muerte del Señor Jesús para su salvación. Pedimos por las personas que llaman al programa para que tú a cada uno de ellos, nuestro Dios y Padre, les ayudes, les animes, que les soluciones sus problemas, especialmente el problema de la salvación de sus almas. Pedimos por aquellos que están metidos en los vicios, en las drogas, aquellos que están enfermos, que están sin trabajo, para que a cada uno de ellos le busque la solución. También pedimos por las personas que están en el canal, que están en los controles, en las diferentes funciones de este canal, para que también tú puedas obrar en ellos y que ellos puedan tener esta maravillosa oportunidad de elegir dónde van a pasar la eternidad, que puedan ellos elegir ahora que están a tiempo y puedan elegir el estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Queremos, al iniciar este programa, también pedir por estos cursos Emaús que son de tanta utilidad para que la gente pueda aprovecharlos. También quiero pedir, Padre amado, que tu Espíritu Santo, quien mora en mí y quien está conmigo en esta tarde, sea quien hable a través de mi boca, a fin de que el mensaje llegue con poder y potencia de lo alto, y que los amigos puedan entender realmente tu palabra. Queremos pues dejar esto en tus manos, confiando de que tú obrarás conforme a tus propósitos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. El jueves pasado empezamos a analizar esta carta escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, y alcanzamos a considerar hasta el versículo 5, donde el apóstol Pablo está agradeciendo por la comunión. La palabra aquí comunión es koinonia, una palabra griega que significa compañerismo, y él está agradeciendo esta comunión, este compañerismo en el trabajo del evangelio de los hermanos allí en Filipos. Ellos habían mostrado gran solicitud por el trabajo en el evangelio y estaban proveyendo también en lo material para que esta labor se llevara a cabo y no hubiera problemas, no hubieran tropiezos en ese sentido. Y esto lo estaban haciendo desde cuando el apóstol Pablo llegó a Europa hasta el momento en que él está escribiendo esta carta. Así el apóstol dice, estando seguro, esta palabra persuadido es lo mismo que estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta buena obra, comenzada en cada uno de los creyentes allí en Filipos, tiene que ver en primer lugar con la regeneración, con el nuevo nacimiento, con esa nueva creación que Dios había obrado a través del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Habían pasado de muerte a vida, habían pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, habían pasado de ser personas que iban rumbo a la condenación eterna, viviendo vidas que desagradaban a Dios. Ahora son llamados santos, santos de Dios. Y como siempre tengo que recalcar que esta palabra santo tiene que ver con separado de las prácticas que no agradan a Dios, las prácticas que hace el mundo, el pecado, la
mentira, la desobediencia, etc. De esas prácticas, de esas cosas, Dios les había apartado y ellos estaban también voluntariamente apartando cada día. Eso se llama la santificación en la palabra de Dios. Por eso ellos son llamados santos, porque se estaban santificando. Así, esta obra que había comenzado en ellos, con el perdón de todos sus pecados, con la obtención de la vida eterna, el apóstol Pablo desea que sea llevada a buen fin, que Dios siga trabajando en ello hasta el día de Jesucristo. Este día de Jesucristo en la palabra de Dios tiene que ver con el arrebatamiento, con el tribunal de Cristo, y aún también incluye las bodas del Cordero. Es el día de Jesucristo, un día muy especial, un día muy particular, en donde los creyentes nos encontraremos con el Señor Jesús en el aire para estar para siempre con Él. Seremos presentados allí en el tribunal de Cristo, donde serán examinadas nuestras obras para ver si realmente merecen algún premio, algún galardón. No es para tratar el pecado, porque eso ya fue tratado en la cruz con Cristo. Ya Dios, en la persona de Cristo, Él allí enjuició el pecado. Así Él no va a volver a cobrar nuevamente, solamente que en este tribunal de Cristo es el tribunal de los galardones, de los premios. Y aún, como hemos estudiado, si una persona, un creyente, lamentablemente su labor, su trabajo no fue consistente, no fue un trabajo hecho de acuerdo a la voluntad de Dios y para la honra y gloria de su nombre, él posiblemente va a sufrir pérdida, va a decir, no va a recibir ningún galardón, porque su trabajo, su labor va a ser como la hojarasca o como el heno, que va a ser quemado por el fuego, por la vista, el ojo escrutador de Dios. Entonces no va a quedar nada de esa obra, pero el mismo, como hemos aprendido en la carta a los Corintios, el mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Así, ese es el día de Jesucristo. Así el apóstol dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. A todos los creyentes, el apóstol Pablo los tenía en lo que es el asiento de la inteligencia y de los pensamientos, porque cuando en la Biblia leemos acerca del corazón, de eso es lo que estamos leyendo, allí donde nacen todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ese es el corazón, no el órgano que todos nosotros conocemos, que sirve para bombear la sangre al cuerpo, al cerebro, para que se mantenga con vida. El corazón aquí tiene que ver donde nacen todos los pensamientos, la inteligencia. Así el apóstol Pablo dice, os tengo en el corazón. Y en mis prisiones, ellos eran compañeros del apóstol Pablo en cierto sentido, y en sus prisiones, porque estaban preocupados de él. Y también ellos eran participantes en la defensa del Evangelio. La defensa del Evangelio tiene que ver con responder y dar claridad a todas aquellas preguntas y dudas que la gente, que las personas tienen en sus mentes, en sus corazones, en sus pensamientos. Por ejemplo, si estuviéramos en este tiempo, estuviera el apóstol Pablo, tal vez tendría que él dar respuesta a muchos que hoy día proclaman y tienen dudas y dicen que la salvación se pierde. Y esta es una gran mentira y engaño del diablo. ¿Por qué? Porque están llevando a las personas a contradecir
o a poner en duda lo que el mismo Dios encarnado proclamó, el Señor Jesús. Él es el que ha dicho y el que ha enfatizado esta gran verdad. Dice Él: yo les doy vida eterna. Y si usted entiende lo que es vida eterna, por supuesto no merece mayores explicaciones. Es algo para siempre. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y también el Señor, cual el buen pastor, dice que Él los tiene en su mano y estamos en la mano del Padre. Así tenemos mucha seguridad en ese sentido. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todo, dice, nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así, cuando las personas dicen que la salvación la pueden perder, o bien nunca han sido salvos, o no le creen sencillamente a Dios. Así, preguntas como esa, defensas como esa, eran las que en aquel tiempo estaban ayudando al apóstol Pablo a resolver y a contestar. Preguntas que realmente son importantes, porque Dios ofrece a través del Señor Jesús salvación eterna en el momento que la persona llega a apropiarse de la obra de expiación realizada por el Señor Jesús. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Yo no soy salvo porque yo tenga algún mérito o por lo que yo haya hecho o deje de ser, no. Soy salvo porque Cristo murió en la cruz por mí. Él ocupó el lugar que yo merecía de acuerdo a mis obras, de acuerdo a mi pecado. Pero el Señor Jesús, Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos mis pecados y rebeliones. Así, en la defensa y en la confirmación. La confirmación, por supuesto, tiene que ver con la afirmación de que la palabra de Dios es verdad. Y cuando decimos que somos salvos es porque la palabra de Dios así lo afirma. Hijitos, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos como Él es, porque le veremos a Él. Y tenemos en la carta del apóstol Juan mucha confirmación acerca de esta gran verdad, de la realidad de la vida eterna. No solamente el apóstol Juan es el que lo afirma, sino a través de toda la Biblia. Dice el apóstol Juan que nosotros somos hijos de Dios. Dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios, dice Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Así podríamos nosotros mostrar y ver a través de la palabra de Dios muchos pasajes que realmente nos aseguran que somos salvos, somos hijos de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de el Hijo de Dios. Estaba leyendo en los capítulos 4 y 5 de la primera carta del apóstol Juan. Así, en la confirmación del Evangelio. El Evangelio, como vuelvo a repetir, no es una religión, sino más bien es el mensaje de Dios que anuncia el amor de Dios para con el pecador y la obra magnífica realizada por el Señor Jesús. El mensaje del Evangelio dice que Dios te amó, amigo, de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que tú, creyendo en Él, tengas vida eterna y no te pierdas, no vayas a condenación. Así nosotros, todos los creyentes, igual que los filipenses, somos participantes tanto en la defensa como en la confirmación del Evangelio. Y el apóstol aquí, como mencioné el jueves pasado, cuando hay algo que no se puede demostrar físicamente, porque hay cosas que físicamente no se pueden demostrar, entonces el apóstol aquí, él no puede demostrar físicamente el gran amor que tiene a todos los creyentes, pero sí él pone a Dios por testigo de esto, y esto realmente es algo muy grande, muy maravilloso. Nadie puede poner a Dios por testigo sobre cosas vanas o falsas. El apóstol, él vive una realidad, y esa realidad es que es un hijo de Dios y que como hijo de Dios él ama a sus hermanos donde quiera que estén, porque ese es el sello distintivo de los hijos de Dios. En esto conocerán, dijo el Señor a sus discípulos, que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor entre los creyentes es el signo distintivo, porque Dios es amor. Así, Él pone a Dios por testigo de cómo ama a los creyentes con el entrañable amor de Jesucristo, vale decir, Él ama a los creyentes desde adentro, desde sus entrañas. Y esto, dice Él, pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El pedido de el apóstol Pablo en favor de los creyentes aquí no es que los creyentes obtengan riquezas materiales, como anuncia el Evangelio de la prosperidad. Dios nunca ha prometido riquezas materiales. Nosotros somos ricos porque somos hijos del Rey, pero nuestra riqueza es espiritual y muchas veces la hemos mencionado, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero nunca el Señor nos ha ofrecido riquezas materiales por servirle a Él. Dice Él que vuestro amor abunde más y más, es el pedido de Pablo. Él no pide riquezas ni ninguna otra cosa, sino que el amor de los creyentes allí en Filipo sea mucho más grande, mucho más abundante para con Dios y para con todos los creyentes en Cristo. Y Él pide que esto abunde, y tanto que ellos tengan conocimiento y también puedan entender las ciencias de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que puedan aprobarlo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobarlo mejor tiene que ver con elegir aquellas cosas que son del agrado de Dios, aquellas cosas que Dios ha dejado indicadas en su palabra, para que nosotros los creyentes podamos vivir de acuerdo a ese estatuto, de acuerdo a esas ordenanzas. Los creyentes no necesitamos estatutos ni ordenanzas creadas por hombres, sino solamente las que el Señor Jesús ha dejado
establecidas en su palabra, aprobar lo mejor y ser sinceros o transparentes, hijos de Dios. Que lo que nosotros decimos con la boca se refleje también en nuestra conducta, que realmente el mundo pueda ver que somos una nueva creación, que Dios ha transformado nuestras vidas y que nosotros vivimos para Él, por Él y también para anunciar estas mismas buenas nuevas a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo ni le tienen como su Salvador personal. Irreprensibles o también puede ser sin reproche o sin pecado. Y esto, por supuesto, para el día de Cristo. El día de Cristo es lo mismo que el día de Jesucristo. Es la misma ocasión en cuando el creyente se presentará delante del Señor para dar cuenta de lo que hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Estos frutos de justicia tienen que ver con las buenas obras, como el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. En la carta a los Efesios, donde leímos en el capítulo 2, sabemos que somos salvos no por obra de justicia, sino somos salvos por gracia. No por obra, dice, para que ninguno se gloríe. Pero luego dice que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Y aquí podemos ver que calza muy bien la figura de que el Señor empleó en el Evangelio de Juan, cuando Él dice que Él es la vid verdadera y los creyentes somos las ramas, los pámpanos, y que pegados, unidos a Él, alimentándonos de la savia del tronco, podremos llevar mucho fruto. Y para eso tenemos el trabajo que Dios realiza en cada uno de nosotros, porque Él nos prepara para eso. Él corta aquellas cosas que son innecesarias en nuestra vida para que nosotros llevemos más fruto y llevemos mucho fruto. Así podremos llevar mucho fruto siendo irreprensibles, y esto para el día del Señor. Y esto también, estos frutos los podemos producir solamente teniendo con nosotros la compañía y la ayuda de el Señor Jesucristo, y para gloria y alabanza de Dios, no para la gloria nuestra, no para la alabanza nuestra, sino para gloria y alabanza de Dios. Por eso cuando nosotros hacemos algunas limosnas, algunas obras, tiene que ser en secreto. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, o tu izquierda lo que hace tu derecha, viceversa, porque no es para que los demás nos aplaudan o para que los demás vean cuán buenos somos, no, sino para que seamos realmente aprobados por Dios. Es Él el que nos ve, y a quien también el creyente debe tener interés en agradar. Bueno, el apóstol Pablo continúa y les hace saber, el querer de él es que los hermanos sepan las cosas que le han acontecido, y estas cosas que le han acontecido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. A Dios le encanta sacar de aquellas cosas que parecen derrota, triunfo.
Y esto nosotros no solamente lo podemos ver a través del apóstol Pablo, sino incluso también lo podemos ver en la persona de el Señor Jesús, en la culminación de su obra. Vemos nosotros que cuando el Señor Jesús fue crucificado, Satanás pensó que él había triunfado, que él había ganado, que había callado para siempre a aquel que estaba proclamando el año agradable de Dios, pero no es así, porque el Señor Jesús, él murió, fue sepultado y resucitó triunfante, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Así, en este caso con el apóstol Pablo, también esta aparente derrota de tener al mensajero de Dios preso, Dios la utiliza para el beneficio del evangelio más bien que para condolerse o lamentarse, porque las prisiones del apóstol Pablo se han hecho patentes, dice, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, vale decir, él había aprovechado la oportunidad de también proclamar el evangelio en aquel lugar. Y la mayoría de los hermanos, lejos de acobardarse, lejos de entristecerse, cobraron ánimo en el Señor y se atrevieron mucho más a hablar de la palabra de Dios sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque en aquel tiempo había gran persecución en contra de los creyentes y muchas veces el anunciar la verdad del evangelio tenía como consecuencia el castigo y aún la muerte. Pero aquellos hermanos, cobrando ánimo en el Señor, ellos se atrevieron mucho más a hablar la palabra de Dios. En estos tiempos también Satanás está poniendo trampas y está poniendo muchas cosas para acallar el mensaje del evangelio. Hay países en donde los creyentes son perseguidos por enseñar la palabra de Dios, son muertos, son encarcelados, pero no obstante los hermanos siguen predicando, siguen proclamando la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque hay más ganancia en esto que en acobardarse. No tenemos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así como hijos de Dios debemos ser obedientes a nuestro Padre y seguir proclamando las verdades aún en contra de aquellos que se oponen al Evangelio y que han levantado baluartes haciendo leyes que realmente pueden reprimir. No importa, el Señor, Él nos librará, y si no, bueno, sufriremos las consecuencias, pero seguiremos hablando de el amor de Dios para con los pecadores, de el amor de Dios para con aquellos que están en tinieblas, el amor de Dios incluso para aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Dios les da y les sigue ofreciendo oportunidad de acercarse a su Hijo amado, el Señor Jesús, para tener vida eterna y perdón de pecados. Vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con esta carta. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud, su sangre viva mi gran mirar, de pena eterna darme
como estábamos considerando que la prisión del apóstol Pablo había resultado en una gran cruzada allí en Filipo, porque muchos se atrevieron a seguir hablando de la palabra de Dios sin miedo. Lamentablemente habían allí falsos hermanos o algunos que querían añadir sufrimiento al apóstol Pablo estando preso, porque dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, vale decir, estaban celosos de cómo Pablo y los apóstoles entregaban el mensaje de salvación, especialmente en el caso del apóstol Pablo, y la única meta era lograr que ellos salir, ser vistos, ellos alcanzar mayor notoriedad en el anuncio del Evangelio. Esto realmente es algo desastroso porque no están con sinceridad predicando el Evangelio. El Evangelio se predica por amor
a Cristo y por supuesto a las personas. Otros por contienda, por ser contencioso, por andar peleando, buscando hacer daño. Pero habían también aquellos que estaban anunciando el Evangelio de Cristo de buena voluntad, vale decir, estaban haciéndolo como el Señor lo pide, como el Señor lo ordenó. Y esto, por supuesto, traía al apóstol Pablo gozo, tranquilidad a su corazón. Y aun cuando unos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a las prisiones del apóstol Pablo, y otros lo predicaban por amor, sabiendo que estaba el apóstol puesto para la defensa del Evangelio. De todas maneras, dice el apóstol Pablo, el Evangelio es anunciado, ya sea por pretexto o por verdad. El Evangelio es anunciado, y el Evangelio, por supuesto, el centro del Evangelio es Cristo. Cristo aquí es el nombre de el Mesías. Cristo es el nombre de el enviado de Dios. Y es anunciado, y dice, en esto me gozo y me gozaré aún. Que Cristo sea anunciado, fuera anunciado al mundo impío, al mundo pecador, era motivo de gran gozo en medio de las aflicciones que el apóstol Pablo estaba sufriendo allí en las mazmorras de Roma, preso por anunciar el Evangelio de Cristo. Pero él tenía una esperanza en su corazón, y esta esperanza era ser liberado de aquella prisión, y iba a ser liberado de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, no de acuerdo a su propio propósito. Él estaba confiado en la voluntad de Dios, y esta liberación iba a ocurrir por la oración de los creyentes. ¿Qué poder tiene la oración? La oración eficaz del justo, dice Santiago, el medio hermano del Señor, puede mucho. Y el mismo Señor Jesús lo dijo a sus discípulos, que si algunos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra por alguna cosa, les sería concedido en el cielo. Y hemos visto, los creyentes, tenemos el testimonio en nosotros de cómo Dios contesta la oración cuando es conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Porque a veces nosotros, lamentablemente, también oramos humanamente, carnalmente, pidiendo cosas que no son para nuestro beneficio. Entonces Dios no las concede, porque Él siempre nos dará lo mejor a nosotros. Pero el Señor contesta la oración de su pueblo, y además de esto, Él está confiado en el Espíritu Santo, quien también obrará por medio del Señor Jesucristo, para que Él sea liberado. Ahora, la liberación del apóstol podía ocurrir de dos formas. Una, que él fuera puesto en libertad y tuviera la oportunidad de seguir anunciando libremente la palabra de Dios y confirmando y consolando a los creyentes en forma personal. O también podría ocurrir que llegara el fin de su vida y también fuera liberado de esas cadenas de esa forma. Pero el apóstol Pablo, él está más bien confiado en que la voluntad de Dios será que él continúe por un tiempo más todavía, dando testimonio de el Señor a través aún de las cárceles, y también a través de algunos creyentes que le visitaban y que podían llevar cartas suyas a diferentes lugares, ya sea a las personas o a las iglesias que él estaba escribiendo. Dice él, conforme a mi anhelo
y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificar significa engrandecer, agrandar, exaltar. Ahora, no es que el apóstol Pablo fuera a exaltar más al Señor. No, el Señor ya es grande, Él es exaltado hasta lo sumo, y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y en base a ese nombre llegará el día en que incluso aquellos que hoy día le rechazan como su Señor y como Salvador, llegará un día en que tendrán que doblar la rodilla ante Él, pero no como el Señor que les está amando y les está invitando a venir a Él para salvación, sino en aquella oportunidad doblarán la rodilla delante del juez, quien les condenará eternamente y les lanzará al lago de fuego. Entonces el apóstol dice que Cristo va a ser magnificado, para decir, Él podía con su voz, con su alabanza y con su vida, que en las personas, aún en los enemigos de Dios, pero especialmente en los creyentes, hubiera alabanza, hubiera exaltación al nombre del Señor Jesucristo. Y esto iba a ocurrir fuera que Él fuera liberado con vida, o también si Él era liberado a través de su muerte. Y aquí está esta gran declaración que solamente un fiel siervo de Dios puede hacer. Porque para mí, dice él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él su vida era Cristo. En otras palabras, para él su vida estaba en el servicio para el Señor, anunciando el mensaje del Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación a los que estaban sin Dios y sin salvación en este mundo, y también llevando la doctrina, la enseñanza de Dios a los creyentes, porque a través de Él hemos sido edificados los creyentes. La iglesia ha recibido a través del apóstol Pablo, a quien usó el Espíritu Santo especialmente, bueno, también a los otros apóstoles, para dejarnos la doctrina, las instrucciones para la iglesia, porque las instrucciones para la iglesia están contenidas en las cartas y en los libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están las instrucciones para Israel, y no hay que confundir a Israel con la iglesia. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia, son dos cosas muy distintas, muy diferentes. Dios hace esa división en el mundo, dice Él, que no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Ahí está la división. Así debemos nosotros tener en cuenta que la iglesia nació el día de Pentecostés y que no existía en la antigüedad. Así el apóstol Pablo, él vivía para servir a Cristo, al Mesías, al enviado de Dios. Ahora, si él moría, para él la muerte era ganancia. Para el hombre natural, para el inconverso, la muerte es el peor de los fracasos, es la gran pérdida que puede sufrir, porque con la muerte se terminan todas las ganancias, todas las cosas que pudiera obtener en la vida, todos los triunfos, todas aquellas cosas que para el ser humano son importantes, porque el inconverso tiene su vista puesta solamente
en las cosas de la tierra, pues es terrenal. En cambio, el creyente que es espiritual tiene su vista puesta en el cielo, de donde también espera el regreso de su Señor. Así, para el creyente la muerte es ganancia. Para el inconverso la muerte es derrota, porque él va a ir, su alma va a ir a la condenación eterna, eternamente separado de Dios, sufriendo las consecuencias de su pecado, porque no quiso recibir ni aceptar la obra única, todo suficiente del Señor Jesús en la cruz. En cambio, para el creyente en Cristo, quien tiene la salvación de su alma, parte para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Su alma va derecho a estar con Cristo. Cuando en la Biblia se habla de el dormir, tiene que ver con el cuerpo del creyente, no con el alma. Hay algunos religiosos que tienen ese mito del sueño del alma. Ese es un mito, no es algo que esté en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros sabemos que el alma está con Cristo y está vigente, y cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia, entonces Dios traerá con Jesús a las almas de aquellos que durmieron en Él. Así, para el creyente el morir es ganancia. Se terminan todas las miserias de esta vida y va a estar con aquel que tanto le amó, que para salvarle murió en la cruz. Esta es una gran realidad en la vida del creyente en Cristo. Obviamente, el inconverso, aquellos que no creen la palabra de Dios, incluso aquellos religiosos que no confían en la palabra de Dios, por supuesto, para ellos la muerte es la peor de la derrota, es a lo que le tienen mucho miedo. El creyente no tiene miedo a la muerte, porque, como ya lo he mencionado, parte para estar con Cristo, lo cual es mejor. Pero el apóstol Pablo está pensando en forma no egoísta, sino él ve mucho más allá, que la vida en el cuerpo puede resultar en beneficio de la obra de Dios. Entonces dice él, aquí estoy en una encrucijada, no sé qué escoger, porque tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Realmente en aquel tiempo, y bueno, en todo tiempo, había una gran necesidad de la instrucción de Dios a las iglesias, y Pablo, el apóstol, era tremendamente útil en ese sentido. Entonces él está confiado de que Dios le va a conceder que él viva por un tiempo más, para que siga predicando el Evangelio y siga instruyendo a los creyentes en Cristo. Así, querido amigo, le invitamos a usted para que venga a Cristo, para que le reciba como su Salvador personal, porque es la única forma en que usted puede ser salvo. Yo soy el camino, dice el Señor, el único camino, la verdad, la única verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Es solamente a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús que podemos llegar al Padre, porque hay un solo Dios y un mediador, y este mediador es Cristo el Señor. Te invitamos que vengas a Él para que tengas vida eterna, perdón de pecado. Vamos a escuchar otro himno para cerrar el programa. Maravillosa gracia
inmenso rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, inagotable, no puede ni su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, no puede ni su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, no puede ni su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Al finalizar vuelvo a ofrecer los cursos gratuitos de Emaús. Estos cursos usted los puede pedir llamando al canal, escribiendo al correo 9, a la casilla 9 del correo de Lota, o también al email que apareció en pantalla. Al despedirme, quiero desear que tenga un buen fin de semana, que el Señor les bendiga y que ojalá usted pueda entender y haya entendido el mensaje de salvación.